Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy buenos días, queridos varones. Hoy por la misericordia de Dios nuevamente estamos aquí con la plena intención y la firme intención de traer su palabra, porque lo que hablamos aquí es palabra de Dios, no es palabra de nosotros, no es palabra de hombre. Toda esta palabra la basamos en la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, tú, Señor, que estás en los cielos, Dios, gracias te damos hoy, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos darnos un día más de vida, Señor. Un día más en el que hemos podido abrir nuestros ojos y ver la creación tan bella y maravillosa que tú has hecho, Padre. Aún, Señor, nos has dado fuerzas para ponernos de pie en medio de la adversidad que estamos pasando, Señor, en medio de la enfermedad, en medio de la preocupación, Señor. Pero hoy tú, Señor, nuevamente te manifiestas en nuestras vidas, dándonos una oportunidad, Señor. Una oportunidad más en la cual tú nos permites escuchar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón se doblegue ante el orgullo, Padre, ante ese rechazo, Señor, que constantemente tenemos al escuchar tu palabra. Señor, nuestro corazón necesita ser transformado. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros que estamos aquí presentes, Señor, delante de ti, para que toque nuestro corazón y nos transforme, Señor. Permítanos escuchar tu palabra, Dios, este mensaje, Padre amado, de salvación que tú has querido traer en esta mañana. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, varones, reciban un cordial y fraternal saludo de parte del Ministerio Carcelario Ejército de Dios al servicio de Dios y del prójimo, de todos ustedes, mis queridos varones. En el día de hoy voy a dar lectura al Evangelio de Juan. Voy a estar leyendo en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15. Y tiene por título este mensaje en la Biblia, Reina Valera, alimentación de los 5,000. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces,
viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendido Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Alabado sea el Señor. Y el mensaje, varones, en esta mañana hace referencia a un gran milagro que nos relata acá el Evangelio de Juan, que es la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y comienza el versículo 1 diciendo que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Pero después de esto, ¿qué? ¿Qué había pasado antes de que Jesús hiciera este milagro de la multiplicación de los panes y los peces? En el capítulo 5, el Evangelio de Juan nos habla de que Jesús había sanado a un paralítico que llevaba 38 años enfermo. Varones, 38 años enfermo llevaba este paralítico, esta persona enferma. Y Jesús lo sanó. Luego, cuando Jesús fue confrontado por los judíos por haber hecho este milagro, el día sábado, el día de reposo, él, en vez de retractarse, lo que le dijo o le manifestó a estos líderes judíos es que él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Y posteriormente Jesús, a través de las Escrituras, dice que el Padre daba testimonio de ello. Amén. Entonces, esto como para una pequeña introducción. Dice el versículo 2 que le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Por esta razón era que inicialmente estas personas seguían a Jesús, maravillados de estos milagros que Jesús había hecho y estaba haciendo en las personas, curando enfermos, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 9, versículo 11: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Varón, si tú en esta mañana, por la condición que sea, por las circunstancias que sea, tú has puesto los ojos, has puesto la mirada en Cristo Jesús, en la cruz, quiero decirte que Él nos recibe a todos aquellos que venimos en arrepentimiento y fe. Jesús no nos rechaza, varón. Jesús no hace acepción de personas. Y dice el Evangelio de Lucas que Él les hablaba del reino de Dios. Eso mismo estamos haciendo nosotros, estos siervos inútiles delante de ustedes, trayendo palabra de salvación, palabra de Dios que habla sobre su reino. Y sigue diciendo el Evangelio de Lucas que sanaba a los que necesitaban ser curados. Sea cual sea tu necesidad en esta mañana, recuerda que existe un Dios que puede sanar esas heridas, puede sanar esa enfermedad, pero aún más puede hacer algo más maravilloso, algo extraordinario en tu vida, y eso se llama salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mayor regalo, la mayor bendición, el mayor milagro que Jesús puede hacer en tu vida: salvación y vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido ahí gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Queridos varones, estas personas que seguían a Jesús probablemente lo habían seguido todo el día. Y ya había caído la tarde. Y Jesús vio en ellos una necesidad. Vio en ellos una necesidad física. Y se preocupó por ellos en darle alimento físico. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. De esa manera, varón, Dios nos ve. Una multitud sin un pastor. Una multitud perdida en delitos y pecados. Una multitud que necesita de alguien que los direccione, alguien que los guíe. Y esa guía que nos brinda Dios es para salvación. Salvación, ¿vale? Pero podemos ver en esta lectura y podemos preguntarnos, pero ¿por qué nomás le dijo a Felipe si eran 12? ¿Verdad? ¿Por qué solamente se dirigió, fue a su discípulo Felipe? Bueno, varones, Felipe era el que conocía más la zona. Felipe era el que tenía más conocimiento del lugar donde estaban. De pronto, por su conocimiento, podía tener idea de cómo solucionar esta situación, de darle alimento, ¿verdad?, a toda esta multitud. Jesús, de una u otra forma, probó a Felipe. Ya Jesús sabía lo que él iba a hacer, el milagro que iba a hacer, por supuesto, ¿verdad? Pero le preguntó a Felipe: bueno, tenemos un problema, Felipe. ¿Dónde compraremos pan para que coman toda esta multitud, verdad? Y Felipe, humanamente no encuentra respuesta, porque le dice a nuestro Señor Jesucristo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Varones, 200 denarios de pan equivalían aproximadamente a más de 6 meses de trabajo. 6 meses de trabajo. Ellos no tenían los recursos monetarios, económicos, para darle alimento a toda esta multitud. No tenían. El problema es que en esta ecuación Felipe había dejado por fuera a nuestro Señor Jesucristo. Estaba tratando de darle solución al problema humanamente. Y eso es lo que inicialmente nosotros hacemos cuando se nos presenta un problema: buscarle solución, buscarle lógica humana, no sabiendo que a nuestro lado existe una persona la cual no podemos dejar fuera de la ecuación para solucionar ese problema. Y esa persona se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Jesucristo. Ante cualquier problema que tengas, varón, no puedes dejar por fuera a Jesús. Porque humanamente, por mucho que le tires calculadora, por mucho que le tires lógica, le tires mente, no vas a encontrar solución a este problema. Mire, semejante problema había aquí: alimentar a más de 5,000 personas, porque aquí dice que eran 5,000 varones, pero sin contar niños ni mujeres, podríamos decir, no sé, más de 5,000 personas. ¿Qué problema? No tenían los recursos. Y Jesús probó a Felipe
Bueno, Felipe, tú que conoces el sector, tú que conoces, de pronto te mueves bien en este territorio, busca solución a este problema. Y Felipe fue sincero delante de Jesús y le dijo, por mucho que quisiera, no tenemos los recursos. No tenemos los recursos para solucionarlo. Pero recuerda, varón, que Jesús ya tenía solución a este problema. Ya Jesús tiene solución a tu problema. Solo Él quiere hacernos pasar por ese proceso. Por ese proceso de fe en Él. Por ese proceso en el cual en todo problema, en toda circunstancia, debe estar incluido Jesucristo. Porque Él es el que tiene la solución a tu problema. Dice el versículo 8, que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Vea, varón, la solución estaba en medio de ellos. La solución inicialmente es Jesús, pero Jesús humanamente delante de ellos le había dado parte de la solución. Sí, entre esa multitud había un joven, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, con 5 panes de cebada y 2 panecillos más. Pueda que, lógico, si pensamos humanamente, ¿verdad? Esto no alcanzaba para toda esta multitud, ¿verdad? Pero parcialmente, físicamente, había una solución. Que no alcanzara humanamente, ya es otra cuestión. Pero recordemos nuevamente que en este problema teníamos la solución en Cristo Jesús. Él era el que podía hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces, el cual lo hizo. Amén. Dice el versículo 10 que entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Varón, Jesucristo es ese pasto, esa hierba en la cual tenemos la oportunidad de descansar. Me regalan, me excusan un momentico que se soltó a llover, vamos aquí a acomodarnos. El salmista tenía pleno conocimiento de esa persona, de esa deidad en la cual había puesto su confianza. Ese Dios que nos conduce por buenos caminos. Ese Dios que nos prepara un mejor lugar para descansar.
Y dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Varón, lo que primero Jesús hace, antes de hacer este gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es darle gracias a Dios. Es darle gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy, al levantarnos o en lo que ha transcurrido la mañana, hemos expresado esa gratitud delante de Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo en nuestras vidas? Ahí, en medio de esa dificultad, ahí, en medio de este proceso que estamos pasando, ¿cuántos hemos ido hoy a la presencia de Dios a darles gracias? Respóndanse la pregunta ahí ustedes internamente, varones. Pero la verdad que la gratitud es una cualidad, o es la cualidad más noble del ser humano, varón. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que cada día cargamos su cruz, los que por misericordia y por su gracia Él nos ha permitido ser coherederos del reino de Dios, nosotros vivimos con gozo y cada día más agradecido, porque su palabra nos enseña y nos confirma ese gran sacrificio que hizo Dios Padre al entregar a su Hijo Jesucristo, y el mismo Jesucristo al padecer en la cruz por tus pecados y por mis pecados, varón. Y aún más, Jesús vino a darnos salvación, vida eterna. El Salmo capítulo 107, versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Varón, nosotros humanamente, en estos momentos sin Cristo, no vamos a entender las razones por las cuales estamos pasando por un proceso. Pero recuerda que Dios es bueno. Es bueno. Y esto lo vamos a entender cuando lleguemos delante de Él en arrepentimiento y fe. Cuando comenzamos a vivir la vida en Cristo, comprendemos realmente por qué pasamos por circunstancias que a nosotros humanamente nos parecen o se nos hacían injustas. Porque es que Dios trata con nosotros, varón. Lamentablemente, por nuestra necedad, por nuestro orgullo, por nuestra terquedad, Dios trata con nosotros para doblegarnos. ¿Cuál padre no corrige a su hijo, verdad? Pero Dios es bueno, dice la palabra de Dios, porque para siempre es su misericordia. Recuerda eso, ¿verdad? Y hoy su misericordia ha llegado una vez más a tu vida. Y hoy, en estos momentos, su misericordia se ve reflejada. En estos momentos tienes la oportunidad, ahí en tu intimidad, de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios por tus pecados y creer en Él
como nuestro Salvador y Redentor. Amén. Alabado sea Dios. Y dice el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron las 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Alabado sea Dios. Varones, Dios, ¿qué hizo con los panes? Los partió, ¿verdad? Igual que los peces. Dios no se los entregó, Jesús no se los entregó enteros. Porque posiblemente pudieron haber saciado su hambre de una vez. Posiblemente este milagro no iba a ser tan grande, tan trascendental. Dios es un Dios de orden, y Dios nos da las cosas conforme a su voluntad, ¿verdad? Dios aquí, Jesús, cogió los panes y los partió. Sació esa necesidad poco a poco. Y sin darse cuenta esta gente, dice la palabra, que todos se saciaron, poquito a poquito, poco a poco. Y a medida que Dios nos da algo, vamos depositando aún más nuestra fe. Y si sigue obrando más, va aumentando nuestra fe. Decía un amigo, y tenía por dicho esta frase, que cuando uno se come la torta solo, tiende a eructarla, tiende a caerle mal. Pero cuando uno la divide, se sacia y no pasa nada. Y vemos cómo no hubo desperdicio de los pedazos que sobraron, dice la palabra de Dios, para que nada se pierda o nada de este alimento se perdiera. Tanto fue lo que sobró que dio para llenar 12 cestas más de pedazos, ¿verdad? Pero varón, en medio de esta situación, en medio de este problema, recuerda que Jesús físicamente no les dio solo el pan, que de pronto el pan era el alimento básico en esos momentos, ¿verdad? Sino además, ¿qué les dio de alimento? Los peces. Vean, nosotros a veces somos muy desagradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, además de saciar el hambre con los panes, vean, llenó su estómago con manjares. Con manjares podemos decir, porque le dio peces. Un alimento completo, ¿verdad? Hoy en nuestras mesas, pues por la economía, lastimosamente, no nos podemos dar ese privilegio de estar comiendo todos los días peces, ¿verdad? Pescado por la carestía. Pues. A veces Dios permite poner en nuestras mesas manjares, pero nosotros somos tan desagradecidos, varón, que ni cuenta nos damos del alimento que Dios nos trae a nuestras mesas. Aún hemos renegado por esos alimentos.
pero por su misericordia, ahí están. Él los ha puesto en nuestra mesa. Hay muchas personas que se acuestan a dormir sin haber comido o sin haber ingerido ni un alimento en el día, o aún un solo alimento, o aún una guapanera con un pan en todo el día, varón. ¿Y será que no somos tan bendecidos que Dios no permite, aún ahí, donde el lugar donde tú te encuentras retenido, de pronto de saborear, de degustar un buen plato de comida? De pronto no como querramos nosotros, ¿no? De pronto no con ese sazón que nos tiene acostumbrados nuestras madres, nuestras esposas, ¿no? Porque estamos en otras circunstancias. A causa de nuestra necedad, a causa del pecado. Esto no es Dios el que ha querido que tú estés pasando por este proceso. Estas son consecuencias de nuestros pecados. Que Él permita es una cosa contraria a que Él quiera, porque Él quiere como tal que tú pases por esto. Amén. Y dice el versículo 14 y 15, ya para finalizar, que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Varones, Jesús no quiso ser reconocido como el rey de los judíos solo por curar enfermos y hacer milagros o señales, varón. Podemos ver el verdadero propósito de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Oído, varón, lo que dice la palabra de Dios esta mañana. De cierto os digo. Oiga, es verdad lo que está diciendo la palabra de Dios. El que oye mi palabra, o sea, la palabra de Dios, no la mía ahora. El que oye la palabra de Dios y cree al que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, varón, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dios es el único que nos puede dar vida eterna, de salvación. Pero realmente esta gran multitud no creyó en Jesús, lamentablemente, como su Salvador. La gente solamente tenía su interés para recibir ese milagro, para recibir o para suplir esa necesidad momentánea. No sé con qué intenciones realmente te presentas tú delante de Dios, pero recuerda, varón, que Dios tiene algo más grande para ti. Dios es el único Rey y Señor de nuestras vidas, capaz de darnos una vida eterna. Una vida eterna. Varón, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Él conoce, pero nos prueba, tal como probó a Felipe. Felipe busca la solución a este problema. No sé, varón, en vez de ponerle el nombre a Felipe, pon ahí tu nombre, Juan.
Pedro, no sé, tu nombre, ponlo ahí. ¿Qué podemos hacer con este problema? Pero no trates simplemente de buscarle solución a tu problema de forma humana. No dejes por fuera de la ecuación a Jesús. Él en medio del problema te ha dado la solución. En medio de ese problema de alimentar a 5,000 personas estaba la solución física. Un muchacho con unos panes y unos peces. Pero deposita la fe en Jesús. No lo dejes por fuera. Y verás las cosas maravillosas que hacen nuestras vidas. No lo dejes por fuera ahora. No lo dejes por fuera. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Jesús se estaba dirigiendo aquí en este versículo, en el contexto de este versículo, a sus discípulos y a una gran multitud. Esto hace parte del Sermón del Monte. Y les venía hablando sobre la oración, ¿verdad? Dice Jesús que no fueran como los hipócritas, refiriéndose a los líderes religiosos, ¿verdad? Estas personas les gustaba adorar en pie en la sinagoga, en las esquinas de la calle, para que fueran vistos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros no nos exaltemos, nuestro orgullo no fluya en nuestras vidas, porque le robamos la gloria a Él. Y Él es el que hace todo en nuestras vidas. Absolutamente todo. Todo lo hace Dios. Para terminar, este pasaje, para terminar el contexto, también le dice a estas personas, a sus discípulos y a esta multitud, que no fueran tampoco como los gentiles, ¿verdad? Que oraban repitiendo, como creyendo, como si de esa manera Dios lo iba a escuchar. Hay que saber orar. Vean, no hay mejor momento que en nuestra intimidad pedirle a Dios, orarle, darle gracias por todo y pedirle de verdad, varón, que nos transforme, porque necesitamos ser regenerados. Nuestro corazón necesita ser regenerado para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Recuerda que Dios es nuestro protector y refugio seguro. Dice en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7, en nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Oído, varón, Él está cerca